Durante décadas, el público creyó conocer a Pretty Woman. Creían comprender a Vivian Ward, la mujer de la sonrisa, y a Edward Lewis, el hombre de traje que acudió a rescatarla. Pero tras la risa de Julia Roberts y el encanto de Richard Gere, se escondía una historia que casi nunca sobrevivió al sistema de los estudios. Lo que ocurría fuera de cámara era más oscuro, más duro y a veces silenciosamente devastador. Y la verdad es que algunos de los momentos más importantes nunca estuvieron destinados a ser vistos, comentados ni recordados. La historia que Disney no quería que vieras. Antes de que Pretty Woman se convirtiera en un cuento de hadas cultural, era algo completamente distinto. El guión original, escrito por J.F. Elton, se titulaba Sin Rodeos 3000. Ese número no era poético ni simbólico, era meramente comercial. Representaba el precio exacto que Edward Lewis le pagó a Vivian Ward por una semana de su vida. Y el guión trató ese acuerdo con brutal honestidad. No había romanticismo ni rescates fantásticos, solo dinero, poder y una mujer desechada cuando dejó de ser útil. Elton concibió la historia mientras observaba el despiadado mundo de las finanzas corporativas, donde las empresas se desmantelaban para obtener ganancias y las vidas eran daños colaterales. Vivian fue retratada como una mujer ya desgastada por el sistema. No se abría paso a la fuerza en Beverly Hills, sino que sobrevivía. La adicción a las drogas, la humillación y el entumecimiento emocional no eran detalles secundarios, sino elementos centrales. Edward en esa versión no era un hombre conflictuado ni incomprendido. Era frío, explotador y al final permaneció inmutable. El final original era particularmente cruel. Tras una semana, Vivian Fishty fue expulsada del coche de Edward. Le arrojaron el dinero. El vehículo se marchó. Se quedó plantada en un callejón sucio mirando un dinero que nunca había querido, dándose cuenta de que nada en su vida había cambiado realmente. No había salida de emergencia, ni rosas, ni redención. Era una historia sobre cómo el poder consume sin consecuencias. Cuando Disney adquirió el guión, cundió el pánico. No era el tipo de historia que el estudio podía estrenar. La consigna era clara: suavizarla, reformularla y eliminar todo lo que incomodara al público. El director Gary Marshall fue contratado no solo para dirigir, sino para transformar la esencia de la película. Escenas enteras fueron reescritas. Las adicciones de Vivian fueron eliminadas. Su desesperación se transformó en optimismo. La crueldad de Edward se diluyó en una distancia emocional que podía superarse. Incluso el título se consideró problemático. 3000 sonaba frío, transaccional, y según se dice, bromeaban los ejecutivos más a ciencia ficción que a romance. Se decidió cambiar el título de la película por el de la canción de Roy Orbison, Oh Pretty Woman, desplazando el foco del dinero al deseo de la realidad, a la fantasía. Ese único cambio marcó el momento en que la película dejó de ser una advertencia para convertirse en un anhelo. Pero los vestigios de la historia original nunca desaparecieron por completo. Permanecieron latentes en el desequilibrio de poder, en la vacilación de Vivian, en la tristeza que se asoma tras su sonrisa. Lo que el público vio fue un cuento de hadas. Lo que se ocultó fue una tragedia que los estudios temían que los espectadores no estuvieran preparados para afrontar. Y esto fue solo el principio, porque una vez reescrita la historia, el daño no se limitó al guión. Siguió a los actores hasta el plató. Julia Roberts, la presión, el pánico y las escenas que casi la destrozaron. Cuando comenzó el rodaje, Julia Roberts no era una estrella. Tenía 20 años y acababa de ser elegida para una película
que ya había sido reescrita, rebautizada y casi reemplazada sin ella. Los ejecutivos de Disney habían cuestionado su idoneidad durante semanas buscando discretamente nombres más seguros y consagrados. Aunque Gary Marshall luchó por retenerla, Julia sabía la verdad. Julia sabía, era fácilmente reemplazable y estaba bajo constante vigilancia. Esa presión la acompañaba al set todos los días. Los miembros del equipo recordaron después que antes de las escenas de gran intimidad emocional, a Julia le temblaban visiblemente las manos. Su respiración se volvía superficial. El estrés se manifestaba físicamente. Durante una de las primeras escenas románticas, una vena se le hinchó mucho en la frente, tan prominente que tuvieron que detener el rodaje. El maquillaje no pudo ocultarlo. Aquello no fue una actuación, sino una reacción física al miedo. Julia se sentía abrumada por la responsabilidad de protagonizar una película de un gran estudio, sabiendo que el estudio ya había intentado apartarla una vez. La ansiedad no terminó ahí. Durante el rodaje le salieron urticaria provocada por unos nervios tan intensos que el departamento de maquillaje tenía loción de calamina a mano. No fueron incidentes aislados. Se convirtieron en parte de la rutina de producción. Las escenas se retrasaban. Se hacían ajustes discretamente sin anuncios para preservar su compostura. Gary Marshall comprendía algo que el estudio no. La vulnerabilidad de Julia no era un inconveniente. Era el motor emocional de la película. Una de las intervenciones más íntimas ocurrió durante una escena de amor cuando Julia se quedó completamente paralizada. Su pulso se aceleró. Su cuerpo estaba tenso, había perdido la concentración. En lugar de pedir otra toma, Marshall se sentó a su lado y empezó a hablar. No sobre la escena ni sobre actuación, sino una conversación normal, bromas, distracciones, para que volviera al presente. Cuando se reanudó el rodaje, la dulzura que el público elogió después no fue ensayada. Fue un alivio. Julia había dejado las cosas claras desde el principio. Aceptó interpretar a Vivian Ward con una sola condición: no aparecer desnuda ante la cámara. Ese límite era muy importante para ella, sobre todo teniendo en cuenta la temática de la película. La producción lo respetó, pero la exposición emocional que se le exigía era mucho mayor que cualquier exposición física. Cumplió 21 años durante el rodaje y celebró su cumpleaños en un callejón cerca del set con una magdalena y un sorbo de champán antes de volver directamente al trabajo. Quizás la ironía más cruel sea esta: el nerviosismo que Disney temía se convirtió precisamente en la cualidad que cautivó al público. La vacilación en su voz, las expresiones reservadas, la forma en que viven, parecía insegura de su propio valor. No fueron decisiones premeditadas. Fueron reales. Julia Roberts no fingía estar abrumada por un mundo que no la valoraba. Lo vivía escena a escena. Y mientras luchaba por mantenerse a flote, el plató se convertía silenciosamente en un lugar donde el control se desvanecía, las reglas se infringían y los momentos degeneraban en caos, a veces intencionadamente. Las bromas, el dolor y las escenas que se pasaron de la raya. Gary Marshall creía en la espontaneidad. Creía que si los actores se sentían demasiado cómodos, la verdad desaparecía. Por eso los interrumpía constantemente. Lo que el público luego interpretó como encanto y picardía, a menudo nacía del agotamiento, la sorpresa y momentos que traspasaban la línea invisible entre la dirección y el riesgo emocional. Uno de los ejemplos más famosos nunca se incluyó en el guión. Durante la escena de las joyas, cuando Edward le entrega a Vivian un exquisito collar
Julia se inclina para admirarlo. En ese instante, Richard Gere le cierra el estuche de golpe en los dedos. Su jadeo y su repentina carcajada no estaban ensayados. Fueron pura sorpresa. La escena funcionó tan bien que Marshall la eligió inmediatamente como la toma final. Lo que los espectadores desconocían era el peligro real que conllevaba. El collar no era un accesorio. Era una joya auténtica valorada en $250,000, prestada a la producción bajo estrictas condiciones. Guardias armados permanecían fuera de cámara vigilando cada movimiento. Un movimiento en falso, una caja que se cayera, y la producción se habría detenido al instante. Una broma inocente estuvo a punto de convertirse en un desastre financiero. La escena del baño de burbujas tuvo un costo aún mayor. Para crear una espuma exagerada y apta para la cámara que se mantuviera bajo las luces del estudio, el equipo llenó la bañera con detergente industrial. Tras horas de rodaje, la piel de Julia empezó a arder. Los químicos le habían quitado el tinte rojo del pelo, dejando mechones que obligaron a detener la producción al día siguiente para corregirlo. Pero la incomodidad física no fue el final. Mientras Julia estaba sumergida bajo el agua durante una toma, todo el equipo, incluidos Gere y Marshall, salió de la habitación en silencio a modo de broma. Cuando emergió dispuesta a continuar, se encontró completamente sola. La confusión y las risas que siguieron fueron reales, pero también representaron una liberación del estrés, el dolor y la presión acumulados. Algunas escenas llevaron el realismo al límite de lo perturbador. Cerca del final de la película, Edward se enfrenta violentamente a su abogado, Philip Stuckey. Marshall les indicó a Richard Gere y Jason Alexander que no coreografiaran la pelea. Quería que actuaran por instinto, y lo consiguió. Gere estrelló a Alexander contra una mesa con tanta fuerza que le aflojó una corona dental. El rodaje se detuvo brevemente, pero la toma se mantuvo. Esa explosión de ira se convirtió en la versión final que vio el público. Incluso las escenas que pretendían ser románticas estaban marcadas por la ansiedad. A Julia le costaba relajarse en los momentos más ligeros. Su risa solía ser forzada y tensa. Marshall recurría a la distracción para romper con esa tensión. Bromas, sorpresas, interrupciones, cualquier cosa para desestabilizarla. La comodidad que el público sentía al ver reír a Viven se basaba en una imprevisibilidad deliberada. Detrás de la superficie pulida de la película se escondía un escenario impulsado por el riesgo. La improvisación sustituyó a la seguridad. Las reacciones emocionales se captaban antes de poder procesarlas. Lo que parecía sencillo no lo era en absoluto. La línea entre la magia y el daño era muy delgada y se cruzó más de una vez. Y a medida que la producción avanzaba, otra verdad se hizo ineludible. Incluso la historia misma seguía inconclusa. El final que casi arruina la película. Incluso en plena producción, Pretty Woman aún no sabía cómo terminaría. Se filmaban escenas mientras el final seguía sin definirse, siendo objeto de debate y reescritura a puerta cerrada. El final original de 3000 ya se había descartado, pero reemplazarlo resultó mucho más complicado de lo que Disney esperaba. Todas las versiones probadas revelaron el mismo problema. El público no quería realismo, quería una liberación emocional. Los primeros finales reescritos intentaron llegar a un compromiso. En una versión, Edward se marcha en coche duda y mira hacia atrás dejando el futuro sin resolver. En otra, Viven se va sola, supuestamente fortalecida por su experiencia, pero aún separada de Edward. Estos finales fueron más suaves que la escena original del callejón.
pero aún así fracasaron. El público de prueba reaccionó con frustración y decepción. El estudio se dio cuenta de que estaban a punto de alienar a los Ishii a los mismos espectadores que esperaban conquistar. En el centro de esta crisis estaba Gary Marshall. Él comprendió que la fuerza de la película ya no residía en su crítica social. Surgió de la identificación emocional. Viven ya no era una figura que infundiera temor. Era alguien a quien el público quería ver protegida, valorada y elegida. Marshall se retiró a su oficina con una libreta vacía y reescribió el final él mismo, abandonando por completo la ambigüedad. El resultado fue la escena de la escalera de incendios. Edward no envía dinero. Él no desaparece. Regresa públicamente y visiblemente se acerca a Viven en lugar de alejarse de ella. El simbolismo era intencional. El hombre que lo controlaba todo con riqueza y distancia tuvo que arriesgarse a la vulnerabilidad, la humillación y el esfuerzo. La frase de Viven, en la que afirma que ella lo rescata, replanteó por completo la historia. No se trataba de salvar a una mujer, sino de una transformación mutua. La escena en sí fue difícil de filmar. Requirió varias tomas debido a las constantes interrupciones. El traje de Richard Gere se ensució por las repetidas subidas. Los zapatos de Julia resbalaron en las escaleras. La música de los edificios cercanos se filtraba en la toma. En un momento dado, unas palomas volaron directamente a través del encuadre. La producción siguió reajustando, recalibrando y avanzando decidida a definir el final. Cuando Julia leyó la versión final, lloró. No porque fuera romántico, sino porque le daba sentido a todo lo que había soportado durante el rodaje. La ansiedad, el miedo a ser reemplazada, el estrés físico, todo de repente se sintió justificado. El final no solo salvó la película, sino también la interpretación. Pero incluso después de que la historia quedara finalmente sellada, el estudio aún no había terminado de controlar la narrativa. Porque una vez terminada la película se creó otra versión de Pretty Woman, una diseñada puramente para crear ilusión. La ilusión vendida al mundo. Cuando se terminó Pretty Woman, Disney no solo estrenó una película, fabricó una fantasía. Y como toda fantasía cuidadosamente construida, requirió alteraciones, omisiones y control. Lo que el público de todo el mundo acogió como glamour sin esfuerzo era en realidad una versión de los hechos filtrada a través de estrategias de marketing y una verdad selectiva. El ejemplo más evidente apareció incluso antes de que nadie entrara a un cine. El icónico póster con Julia Roberts luciendo un mini vestido negro y botas altas recostada de espaldas a Richard Gere se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la historia del cine. Pero no era real. El cuerpo del póster no pertenecía a Julia Roberts. Se utilizó una doble profesional para la pose y posteriormente se añadió el rostro de Julia mediante edición. Incluso la ropa fue alterada. Su cabello naturalmente canoso fue oscurecido para proyectar juventud y simetría. El póster vendía perfección, no autenticidad, reforzando sutilmente la creencia de la industria de que incluso su protagonista femenina necesitaba una transformación. Ese mismo instinto se extendió a otras decisiones. Ferrari y Porsche se negaron a que sus coches aparecieran en la película debido a su temática, por temor a ser asociados con la cultura de las acompañantes. Lotus intervino prestando un spray plateado. Tras el estreno de la película, las ventas de ese modelo se dispararon a nivel mundial. Una objeción moral se convirtió en una victoria de marca, un recordatorio de que Pretty Woman no era solo una historia, sino un fenómeno comercial. Las locaciones de la película fueron igualmente estratégicas. Escaparates de Beverly Hills, hoteles de lujo y restaurantes exclusivos
se filmaron junto a calles reales, a menudo sin permisos. Las escenas se filmaban de forma rápida y silenciosa, a veces con el equipo dispersándose antes de que llegaran las autoridades. Lo que parecía pulido en pantalla, a menudo, se grababa bajo presión con poco margen de error. Incluso las pequeñas actuaciones se integraban en un universo más amplio de tranquilidad. Un camarero que con calma salva a Viven de la vergüenza durante la escena de los caracoles dice: «Sucede todo el tiempo». Ese mismo actor repite la frase en otras películas de Gary Marshall, tejiendo sutilmente un mundo donde la humillación se suaviza y la gracia siempre está presente. Fue intencional. Marshall creía que el público necesitaba bondad incluso en momentos fugaces. A medida que la película se difundió por todo el mundo, sus orígenes más oscuros se desvanecieron casi por completo. El final original quedó en el olvido. El destino truncado de Viven fue borrado. El callejón fue reemplazado por rosas. El dinero por amor. La tragedia quedó sepultada bajo un cuento de hadas tan convincente que pocos cuestionaron lo que se había eliminado para hacerlo brillar. Aquello de lo que el mundo se enamoró no era la verdad completa. Era la versión considerada segura. Y sin embargo, a pesar de toda la manipulación, algo genuino sobrevivió. El miedo en los ojos de Julia Roberts, la vacilación en su sonrisa, la humanidad que se coló entre las grietas del control. Pretty Woman perduró no porque ocultara sus heridas a la perfección, sino porque nunca pudo hacerlo del todo. Ahora que sabes lo que casi se borró, ¿qué momento oculto de Pretty Woman te sorprendió más? ¿Fue el final que nunca ocurrió? ¿O las escenas que llevaron a los actores al límite? Cuéntanos en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis en profundidad de las historias jamás contadas de Hollywood, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada.